La vida de los invidentes en Venezuela no es sencilla. Andar solos por las calles de Caracas es peligroso, puesto que la ciudad no está acondicionada para personas con esta condición según la Sociedad Amigo de los Ciegos. Hay zonas en donde las aceras son inexistentes, la mayoría de los semáforos peatonales no emiten sonidos que indiquen cuándo pueden cruzar, y existen choferes que no respetan las señales de tránsito. Además, el Estado no presta suficiente atención hacia las personas con esta condición, ya que no aporta recursos suficientes a los centros especializados, y la existencia de estos en el país es escasa. Por otra parte, la información y concientización social con relación a este tema es prácticamente nula. Sin embargo, existen instituciones que hacen su mayor esfuerzo por ayudar a los discapacitados visuales y ofrecen programas con los que logran adquirir destrezas a través de los demás sentidos, para ser más independientes y productivos. Para las personas con baja visión, el identificar billetes, reconocer ciertos objetos, saber dónde cruzar, medir distancias o saber de ellas es prácticamente imposible o si no, bastante difícil. Algo que está cambiando gracias a los avances tecnológicos. ¿Sabían ustedes que ya existen aplicaciones móviles dirigidas justamente a este grupo no tan minoritario de nuestra población, cuyo objetivo principal es justamente facilitarles, garantizarles una mejor calidad de vida, el que estas personas puedan realizar con mucha más facilidad sus actividades cotidianas? Pues hoy vamos a hablar de ellas en nuestro programa. Participe con nosotros con todos sus comentarios a través de la cuenta en Twitter @SolucionesGB. Natalie Vitesnik, como siempre, les da la más cordial bienvenida a este espacio en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que lo hace posible, porque definitivamente hay que trabajar en la integración de estas personas en nuestra sociedad. Hoy son ellas, mañana puede ser usted. Nunca lo sabemos. Les presento de inmediato a quienes nos acompañan el día de hoy. Una de ellas, de estas personas, es María Daniela Ramírez. Ella es gerente de mercadeo y ventas del área de retina de Novartis de Venezuela. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Natalia. Gracias a ti, bienvenida. Ya ustedes van a saber por qué ella está acá hoy. Y también nos acompaña Martín Serrano. Él es oftalmólogo, retinólogo y trabaja en la Clínica Oftalmológica Centro Caracas. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por Bienvenido, invitarme. doctor. Gracias por estar también acá con nosotros. ¿Cómo vive, María Daniela, una persona con visión baja en Venezuela? Sí, es complicado, dadas las limitaciones que tenemos de identificar lugares y espacios, como bien lo decía ahorita el micro. Sin embargo, muchas organizaciones, incluyendo el área farmacéutica, estamos trabajando en innovación y tecnología para poder sumar independencia a estos pacientes. Estamos hablando que según el censo del año 2011 en Venezuela, aproximadamente el 1.7 de la población pues son personas con discapacidad visual. Sin embargo, en términos de ceguera como tal, se tienen estadísticas de que por cada persona que es ciega hay 5 más que poseen baja visión, es decir, personas que ven pero lo hacen de una forma pues muy escasa. ¿De cuántas personas estaríamos hablando quizás en Venezuela que estuvieran en esta condición? ¿Se conocen estas cifras, doctor? Bueno, la cifra exacta no se maneja por una falta actual de estadística, pero las personas de riesgo, se habla hasta de 300.000 venezolanos que pudiesen presentar baja visión. En mi área particular, obviamente se hace una especie de embudo y veo muchos pacientes que, como bien dijiste, no son ciegos, sino que presentan disminución de visión central o periférica, lo cual limita enormemente su desenvolvimiento en actividades diarias, como es el manejar, el deambular en la calle, tomar el transporte público, la lectura y todo ese tipo de actividades que, bueno, obviamente van limitando cada vez más la vida diaria de estos pacientes, para lo cual son sumamente útiles estas aplicaciones de las que vamos a conversar. ¿La discapacidad visual es congénita o adquirida? ¿Cuáles son las más frecuentes, doctor? Las adquiridas son por mucho las más frecuentes. De hecho, este tipo de ayuda, cuando vemos bastones, bailes, es generalmente para personas congénitas o, digamos, sí, en la juventud. En cambio, las adquiridas, que son pacientes diabéticos, que es la epidemia, digamos, del siglo XXI, cada vez son más comunes los pacientes que tienen alteración por este tipo de enfermedad sistémica a nivel de los ojos. Y por eso, por mucho es la más común. Y hay que resaltar que quizás existen en el país diversas organizaciones, no suficientes probablemente, pero que se abocan a un poco atender y apoyar a las personas que padecen de pérdida total de la visión. Pero ¿qué pasa con esa otra gran población
que quizás no padece de esta incapacidad para ver, pero que sí están experimentando una gran pérdida de justamente de la visión. ¿Quiénes los atienden? Sí, bueno, nosotros junto a todo el gremio médico y junto a fundaciones, como bien lo has mencionado, hemos llevado muchas campañas de concientización para que haya diagnóstico temprano de las enfermedades, que la gente conozca y sepa de que ver mal no es normal, que indiscutiblemente con la menor discapacidad que pueda sentir cualquier familiar o expresar cualquier persona, es importante que acuda rápidamente a su oftalmólogo. Y sobre todo estamos desarrollando campañas que inviten al resto de los médicos, internistas, endocrinos y cardiólogos a que atiendan rápidamente la referencia temprana de esos pacientes. Y también hacer énfasis en el hecho de que quizás la persona que padece de pérdida de la visión pues total desde temprana edad o por producto de algún accidente a etapas tempranas de la vida, pues quizás tiene mayores probabilidades o es más fácil hasta cierto punto la adaptación a ese desenvolvimiento dentro de nuestra sociedad. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene de repente 50, 60 años y se encuentra con que comienza a desarrollar alguna patología a nivel de los ojos que le va debilitando o disminuyendo su visión progresivamente o muchas veces de una forma pues bastante rápida? ¿Es cierto, doctor, que al aproximarnos a esta tercera edad somos más vulnerables a enfermedades que puedan debilitar o disminuir nuestro campo visual, nuestra visión? Eso es correcto. Y lo peor aún es que cada vez en la consulta, ya digamos de su especialista, vemos pacientes más jóvenes con enfermedades de gente mayor. Tomando el ejemplo de la diabetes, ayer, por dar un ejemplo, vi aproximadamente 23 pacientes en consulta, de los cuales 4 pacientes eran personas menores de 50 años que habían perdido la visión por un ojo y no habían ido al oftalmólogo, y cuando empezaron a perder la visión del segundo ojo, o sea, del ojo bueno, es que acuden a la consulta, especialmente diabéticos con desprendimiento de la retina secundario a la diabetes en ambos ojos. Ese es el problema, que ya es cuando el paciente llega a esa etapa por falta de información, por fallas en política, de concientización y todo ese asunto, ya es poco la ayuda que podemos brindar para que esa persona pueda desenvolverse por sí misma. Eso es lo importante digamos, de esta y muchas otras campañas al respecto, pues evitar que el paciente llegue tan complicado al consultorio del médico. ¿Cuáles son, doctor, las causas más frecuentes de pérdida de la visión progresiva en los venezolanos? Bueno, en Venezuela tenemos, digamos, principalmente 3 enfermedades. Las enfermedades relacionadas con la diabetes, que son la retinopatía diabética, edema macular diabético, tenemos la degeneración macular relacionada con la edad, que se subdivide, y tenemos también el glaucoma como otra enfermedad que causa baja visión o hasta ceguera dentro de nuestra población. A grosso modo, esas 3. ¿Cuáles son las más agresivas entre esas 3? ¿Cuál es la que, digamos, mayor impacto suele causar en la población, la que evoluciona más rápido quizás? En mi experiencia particular, claro, yo soy retinólogo, los pacientes diabéticos son terribles porque es un paciente que acude con baja visión, en diálisis y con amputación de miembros inferiores, uno hasta los 2. Es decir, pacientes incluso menores de 50 años. O sea, son pacientes que quedan totalmente, digamos, bueno, discapacitados y obviamente complicados. Pacientes que tienen que ir 3 días a la semana a hacerse una diálisis en espera de un trasplante, que a su vez están complicados para recibir un trasplante de riñón. Aparte, obviamente, de la ceguera y todas esas complicaciones que es el tema de hoy. Y esto es algo a lo que se debe estar muy atento, sobre todo en un país con altos índices de diabetes como es el venezolano, como lo es Venezuela. Tenemos que hacer la primera pausa, amigos. Al regreso vamos a analizar cómo impacta en la vida de una persona el comenzar a perder la visión de esta forma. ¿Qué se puede hacer para ayudarlos? Vamos a hablar de eso al regreso de esta primera pausa. Ya venimos.